A las 11:17 de la mañana, el teléfono sonó con esa urgencia que hiela la sangre. «Señora Morales, habla del Banco Central», dijo una voz tensa. «Su esposo está aquí ahora mismo». Dejé caer la taza de café. «¿Cómo dice?» «Está con usted, señora». «Bueno, con alguien que dice ser usted». Mi corazón se detuvo. Roberto había salido esa mañana con su maleta, despidiéndose con un beso en la frente. «Viaje de negocios a Córdoba», había dicho. «Regreso el viernes». «Esa mujer no soy yo», susurré al teléfono. «Por eso llamamos. Algo no cuadra». Colgué y corrí al armario. La maleta de Roberto seguía ahí. La de viaje también. El banco quedaba a 15 minutos en auto. Conduje como poseída, las manos temblando en el volante. 37 años de matrimonio. 37 años de confío en ti completamente. La recepcionista me reconoció al instante. «Señora Morales, por favor, venga conmigo». Me llevó a una oficina con ventana al salón principal. Desde ahí los vi. Roberto estaba de pie junto al escritorio del gerente. A su lado, una mujer de espaldas, cabello castaño hasta los hombros, igual que el mío, altura similar, pantalón negro, blusa azul marina. La misma blusa que yo había dejado en la lavandería ayer. «¿Puede escuchar?», preguntó la recepcionista. Asintió y activó el intercomunicador. «Necesitamos liquidar la cuenta de ahorros», decía Roberto con esa voz que conocía mejor que la mía propia. «Mi esposa quiere invertir en el negocio de su hermano». Yo no tenía hermano. La mujer se volvió ligeramente. Mi propio rostro me devolvió la mirada. No era parecido, era idéntico. «Disculpe», dijo el gerente. «Necesito verificar algunos datos personales». La mujer sonrió. Mi sonrisa. «Por supuesto». «¿Nombre de soltera de su madre?» «García Mendoza». «Correcto». «¿Fecha de su matrimonio?» 15 de marzo, 1987. «También correcto». Mi respiración se cortó. Esa mujer sabía detalles que solo Roberto y yo conocíamos. «Una pregunta más», continuó el gerente. «¿El apodo que le pone a su nieta mayor?» La mujer titubeó apenas un segundo. «Cariño». «Incorrecto», dijo el gerente, y alzó el teléfono. Yo la llamaba Mariposa, desde que tenía 3 años. Roberto lo sabía perfectamente. La mujer había estudiado mi vida, pero Roberto le había dado datos falsos para protegerse. Vi cómo la cara de mi esposo se descomponía cuando el gerente hizo la llamada de seguridad. Sus ojos se movían buscando las salidas. La mujer mantenía la compostura, pero sus manos temblaron. Salí de la oficina sin que me vieran. En el estacionamiento, observé desde mi auto. 10 minutos después, Roberto y su doble salieron del banco. Discutían en voz baja junto a un auto que no reconocí. Ella se veía furiosa. Él derrotado. Los seguí a distancia. Se detuvieron en un motel de las afueras. Esperé 1 hora antes de regresar a casa. En nuestro dormitorio, el armario de Roberto parecía normal, pero detrás de sus camisas encontré una carpeta. Adentro, copias de mi cédula, pasaporte, tarjetas. Fotos mías de los últimos 5 años. Hojas con mi firma practicada docenas de veces. Y una lista detallada de mis gestos, mi manera de caminar, mis frases favoritas. Proyecto reemplazo, decía en la carátula. En la última página, una nota con la letra de Roberto. 37 años estudiándola. Ya sé cómo funcionas mejor que vos misma. Cerré la carpeta y sonreí. Él creía que me conocía, pero nunca había visto lo que era capaz de hacer cuando me traicionaban. Esta vez, el que iba a desaparecer era él. Esa noche, Roberto llegó a casa como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estuvo Córdoba?», pregunté mientras servía la cena. «Muy productivo», mintió, besándome la mejilla. Cerré el contrato con los de la constructora.
Comió tranquilo. Yo apenas probé bocado, observando cada gesto suyo. 37 años viendo esa cara, y recién ahora notaba la frialdad en sus ojos. ¿Todo bien, amor? ¿Te veo callada? Solo cansada. Mentí también. A las 2 de la mañana, cuando sus ronquidos llenaron la habitación, me levanté. Su celular estaba en la mesita. Sabía su contraseña, nuestra fecha de matrimonio. Encontré los mensajes con ella. Se llamaba Vanessa. Mañana es el día. ¿Tenés todo memorizado? Sí, pero me preocupan las preguntas personales. Tranquila, te di toda la información que necesitas. ¿Y si algo sale mal? No va a salir mal. Después de esto, serás libre para siempre. Mi sangre se enfrió. Roberto no solo planeaba robar nuestros ahorros, planeaba desaparecerme por completo. Al día siguiente, mientras él fingía trabajar en su oficina casera, fui al centro. El bufete de abogados estaba en el piso 12 de un edificio elegante. La recepcionista me hizo pasar inmediatamente. «Doctora Herrera», dije, estrechando la mano de la mujer que había elegido por su reputación implacable en divorcios conflictivos. «Necesito protegerme de mi esposo». Le conté todo. La carpeta, el banco, la doble. Ella tomó notas sin pestañear. ¿Tiene pruebas físicas? Fotografié todo anoche. Le mostré las imágenes en mi teléfono. Perfecto. Primero, vamos a proteger sus bienes. Segundo, necesitamos evidencia del fraude en acción. ¿Cómo? ¿Confía en que lo intentarán de nuevo? Estoy segura. Entonces les vamos a tender una trampa. Esa tarde, la doctora Herrera y yo visitamos el banco. Hablamos con el gerente y el jefe de seguridad. Les explicamos la situación y propusimos un plan. La próxima vez que vengan, dijo el jefe de seguridad, los recibiremos con todas las cámaras activas y un escribano presente. ¿Cuándo cree que volverán?, preguntó el gerente. Pronto, dije. Roberto es impaciente cuando las cosas no salen como planea. Tenía razón. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Roberto hablar por teléfono en voz baja desde el baño. Mañana a las 10. Todo tiene que salir perfecto esta vez. ¿Estás seguro de que ella no sospecha nada? Elena es predecible. Después de tantos años, la conozco como a un libro abierto. Colgó y volvió a la cama. Se acostó a mi lado, y por primera vez en décadas, su proximidad me dio asco. A la mañana siguiente, Roberto anunció otro viaje de negocios. Esta vez a Mendoza, dijo, cargando la misma maleta vacía. Puede que tarde hasta el fin de semana. Ten cuidado, amor, dije, dándole un beso de despedida. 20 minutos después, llamé a la doctora Herrera. Van en camino. Perfecto. ¿Está lista para ver esto hasta el final? Más que lista. Recuerde, no importa lo que vea o escuche, no reaccione hasta que termine todo. Llegué al banco a las 9:30. El escribano ya estaba instalado en la oficina, con vista al salón principal. Las cámaras discretas habían sido ajustadas para capturar cada ángulo. A las 10 en punto, Roberto entró con su doble. Esta vez, Vanessa llevaba puesto mi vestido azul favorito, el que había perdido hace 2 semanas. También mi collar de perlas, herencia de mi abuela. «Buenos días», dijo Roberto al gerente. «Venimos a completar la transacción de ayer». El gerente asintió. «Por supuesto, pero necesitaré una verificación adicional». «¿Qué tipo de verificación?», preguntó Vanessa, y por primera vez noté nerviosismo en su voz. «Rutina de seguridad. Su esposa deberá firmar estos documentos en presencia de un escribano». Roberto palideció. ¿Eso es realmente necesario? Me temo que sí. Protocolo del banco para transacciones mayores. Vi cómo Roberto y Vanessa intercambiaron miradas de pánico. Vanessa tomó la lapicera
y comenzó a firmar con la firma que había estado practicando durante meses. Pero algo salió mal. La mano de Vanessa temblaba mientras firmaba. Yo conocía mi propia firma como conocía mi respiración. Ella había practicado, sí, pero bajo presión se le notaba el esfuerzo. Los trazos eran demasiado perfectos, demasiado lentos. El escribano comparó la firma con las muestras del banco, frunció el ceño. Disculpe, señora, pero necesito que firme una vez más. A veces el nerviosismo afecta la escritura. Roberto se acercó a Vanessa. Tranquila, mi amor, es solo un formalismo. La segunda firma fue peor que la primera. Vanessa compensó el temblor anterior con trazos rígidos, robóticos. Un momento, por favor, dijo el escribano, y salió de la oficina. En el silencio que siguió, pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Roberto revisaba su reloj cada 5 segundos. Vanessa se mordía el labio inferior, un gesto que yo nunca hacía. El escribano regresó acompañado del gerente general del banco. Señora Morales, necesitamos hacerle algunas preguntas adicionales para confirmar su identidad. Vanessa asintió, pero vi cómo tragaba saliva. ¿Cuál es el nombre completo de su primer jefe? Eduardo Martínez, respondió después de dudar. Incorrecto. Mi primer jefe se llamaba Carlos Ruiz. ¿En qué hospital nació su hija mayor? Hospital San Juan. Otra vez incorrecto. María nació en la Clínica del Sol. Roberto interrumpió. Mi esposa está nerviosa. Estas preguntas la ponen ansiosa. Entiendo, señor Morales. Una pregunta más. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo su nieta? Vanessa me miró por primera vez directamente, sin saber que yo estaba observando desde la oficina contigua. Sus ojos revelaron pánico puro. «Mamá», dijo finalmente. La primera palabra de mi nieta había sido agua. Lo recordaba perfectamente, porque fue durante una cena familiar, cuando tenía 11 meses. El gerente general cerró su carpeta. Lamento informarles que no podemos procesar esta transacción. ¿Por qué no? Roberto alzó la voz. Mi esposa respondió todas sus preguntas. Las respuestas no coinciden con la información que tenemos en nuestros archivos. Debe ser un error en sus registros. No, señor Morales. El error está en que esta mujer no es su esposa. El silencio cortó el aire como un cuchillo. Vanessa se levantó de golpe. Esto es ridículo. ¿Cómo se atreven a cuestionar mi identidad? Porque usted no es Elena Morales, dijo una voz desde la puerta. Era la doctora Herrera, acompañada por 2 oficiales de policía. Roberto se puso de pie tan bruscamente que derribó la silla. ¿Qué significa esto? Significa que está arrestado por fraude, suplantación de identidad y conspiración. Uno de los oficiales se dirigió a Vanessa. Usted también, señora. Por favor, acompáñenos. Esto es un malentendido, gritó Roberto. Ella es mi esposa. En ese momento salí de la oficina contigua. Roberto me vio y su cara se descompuso completamente. Vanessa retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Hola, Roberto, dije con calma. ¿Cómo estuvo Mendoza? Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. No salían palabras. Vanessa, en cambio, me estudió de arriba abajo. Incluso en esa situación, parecía fascinada por estar frente a su original. 37 años, dije, mirando directamente a Roberto. ¿Y pensaste que no me daría cuenta? Elena, ¿podemos explicar todo esto? ¿Explicar qué? Explicar cómo me estudiaste como a un insecto durante años. Explicar cómo entrenaste a tu reemplazo para borrarme de mi propia vida. Los oficiales pusieron las esposas a ambos. Vanessa mantenía un silencio digno, pero Roberto no paraba de hablar. Fue idea de ella. Ella me convenció. Yo nunca quise lastimarte. Roberto,
dije mientras se lo llevaban. Después de 37 años, por fin dijiste la verdad. Nunca quisiste lastimarme. Querías matarme. Cuando se fueron, me quedé sola con la doctora Herrera en el banco. ¿Cómo se siente?, me preguntó, como si hubiera despertado de una pesadilla de décadas. ¿Y ahora qué? Miré por la ventana. El sol brillaba más fuerte que en años. Ahora aprendo a vivir como Elena Morales, la verdadera, pero primero tenía que descubrir qué más había estado escondiendo Roberto en nuestra casa. Porque si había creado un plan tan elaborado para reemplazarme, seguramente había otros secretos esperando. Y esta vez iba a encontrarlos todos. Regresé a casa con las llaves del auto temblándome en la mano. La casa se sentía diferente, como si las paredes mismas hubieran estado guardando secretos que ahora podía ver claramente. Fui directo al estudio de Roberto. Siempre había respetado ese espacio, su santuario, donde trabajaba y almacenaba sus documentos importantes. 37 años sin curiosear. Qué idiota había sido. Abrí cada cajón metódicamente. Facturas viejas, recibos de sueldo, nada fuera de lo común. Pero en el cajón inferior derecho, mis dedos encontraron algo extraño. Un doble fondo. Lo forcé con un abrecatas. Adentro había un sobre grueso y una libreta pequeña. El sobre contenía fotografías, no de Vanessa, de otras mujeres, mujeres que se parecían a mí. La primera foto tenía una fecha, candidata 1, marzo 2019. Una mujer de pelo castaño, altura similar a la mía. En el dorso, una nota. Demasiado alta, rechazada. Candidata 2, agosto 2019. Otra mujer. Acento extranjero, no funciona. Candidata 3, enero 2020. Muy joven, poco creíble. Habían sido por lo menos 12 mujeres antes de Vanessa. Roberto había estado buscando mi reemplazo durante años. Abrí la libreta. Era un diario detallado de mis rutinas. Elena se levanta a las 6:30. Primera tarea, revisar las plantas del balcón. Desayuno, café negro, 2 tostadas con mermelada de damasco. Gesto característico, se toca el cuello cuando está nerviosa. Camina levemente inclinada hacia la izquierda debido a una lesión de hace 10 años. Página tras página de observaciones. Mis horarios, mis manías, mis miedos. Todo documentado como si fuera un espécimen de laboratorio. En la última página escrita, fechada 2 semanas atrás. Plan final aprobado. Vanessa lista. Después de la transferencia bancaria, Elena debe desaparecer permanentemente. Accidente de auto en la ruta a Córdoba. Todo preparado. La libreta se me cayó de las manos. Roberto no solo planeaba robarme, planeaba matarme. Sonó el timbre de la puerta. Guardé todo rápidamente y fui a atender. Era mi vecina, la señora Martínez. Elena, ¿estás bien? Vi autos de policía en el banco esta mañana y... Todo está resuelto, dije, tratando de mantener la voz normal. Solo un malentendido. ¿Y Roberto? No lo he visto en días. Viaje de trabajo. Mentir se había vuelto tan natural. 37 años de práctica. Cuando la señora Martínez se fue, volví al estudio. Necesitaba saber más. En la computadora de Roberto, protegida con contraseña, probé fechas obvias. Nada. Luego recordé algo de la libreta. Elena se toca el cuello cuando está nerviosa. Escribí cuello 123 y la máquina se desbloqueó. Hasta en sus contraseñas me había convertido en un objeto de estudio. Los archivos de email revelaron la verdadera magnitud del plan. Roberto había estado en contacto con Vanessa durante 8 meses. Ella no era una casualidad. Era una estafadora profesional especializada en suplantación de identidad. Para este trabajo necesito conocer a la persona por dentro y por fuera. Escribí a Vanessa en uno de los emails. Envíame videos de ella hablando, caminando, comiendo. Necesito sus gestos más íntimos.
Roberto había respondido con horas de grabaciones secretas, videos míos haciendo tareas domésticas, durmiendo, hasta bañándome. Me había convertido en una película casera para entrenar a mi propia asesina. En otra cadena de emails encontré lo que más me aterró. ¿Estás seguro de que no sospechará?, preguntaba Vanessa. Elena es predecible y sumisa. Nunca cuestiona nada. Es perfecta para esto porque jamás se defendería. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal. La he estado drogando sutilmente durante meses con ansiolíticos en su comida. Está más dócil que nunca. Corrí al baño y vomité. Los mareos constantes de los últimos meses, el cansancio que achacaba al estrés, la sensación de estar en las nubes que Roberto siempre justificaba con «estás en la edad de los cambios hormonales». Me había estado envenenando lentamente para volverme más manejable. Cuando dejé de temblar, regresé a la computadora. Había más. El plan tenía 3 fases. Primera, vaciar nuestras cuentas bancarias. Segunda, que Vanessa tomara mi identidad completamente. Tercera, mi accidente. Pero había una cuarta fase que no esperaba. Después de mi muerte, Roberto y Vanessa se casarían. Ella viviría como Elena Morales, cobrando mi seguro de vida, heredando mi parte de la casa, manteniendo mis amistades. Una vida completa construida sobre mi tumba. El teléfono sonó. Era la doctora Herrera. Elena, tengo noticias. Roberto está pidiendo fianza. Dice que todo fue un malentendido y que usted está colaborando con él. ¿Puede salir? Posiblemente, a menos que tengamos evidencia adicional de intento de asesinato. Miré la pantalla de la computadora, llena de pruebas. La tenemos, dije. Y es mucho peor de lo que pensábamos. La doctora Herrera llegó a mi casa acompañada de un técnico forense y un investigador de la policía. ¿Dónde está la evidencia?, preguntó mientras se ponía guantes de látex. Les mostré todo: la libreta, las fotos, la computadora. El investigador silbó cuando vio los emails. «Esto es intento de homicidio premeditado», dijo el técnico. «Necesitamos analizar todo lo que pudo haber usado para drogarla». Fuimos a la cocina. En el gabinete donde Roberto guardaba sus suplementos vitamínicos, encontramos 3 frascos de ansiolíticos sin etiqueta médica. «¿Usted toma estos medicamentos?», preguntó el investigador. Nunca en mi vida. Ni siquiera sabía que estaban ahí. Los llevaremos para análisis. También necesitaremos una muestra de sangre suya. Mientras empacaban la evidencia, sonó mi celular. Era un número desconocido. ¿Elena? La voz era de Vanessa, pero sonaba desesperada. «Necesito hablar con vos». «¿Cómo conseguiste mi número?» «Roberto me lo dio. Escucha, él me mintió sobre todo. Yo no sabía que querían matarte». La doctora Herrera me hizo señas para que siguiera hablando mientras activaba la grabación. «¿Dónde estás ahora?», pregunté. «En la comisaría. Me dieron una llamada. Elena, tenés que saber la verdad». «¿Qué verdad?» «Vos no eres la primera. Roberto ya hizo esto antes». Mi sangre se enfrió. «¿Qué querés decir?» «Su primera esposa, Carla, la que supuestamente murió en un accidente de auto hace 20 años. Roberto nunca hablaba de su primer matrimonio. Solo decía que había sido muy doloroso perder a Carla tan joven. «¿Qué sabes de Carla?» «Que no murió en ningún accidente. Roberto la mató después de encontrar otra mujer que se le parecía. Cuando me contrató, me mostró el método que había usado». «¿Por qué me contás esto?» «Porque me prometió que vos ibas a desaparecer sin sufrir, que solo íbamos a tomar tu dinero y vos ibas a irte a vivir a otro lado. Recién ayer descubrí que planeaba matarte como mató a Carla». La doctora Herrera tomó el teléfono. «Vanessa, soy la abogada de Elena. Si cooperas completamente,
podemos hablar de un acuerdo. Acepto cualquier cosa. Solo no quiero ser parte de un asesinato. Una hora después, estábamos en la comisaría. Vanessa se veía completamente diferente, sin el maquillaje y la ropa que la hacían parecer a mí. Era más joven, más delgada, con una mirada inteligente pero asustada. «Contá todo desde el principio», dijo el investigador. Roberto me contactó a través de un foro de Internet donde ofrecía trabajo de actuación. Dijo que necesitaba a alguien para una representación privada, que era para sorprender a su esposa en su aniversario. «¿Cuándo te dijiste cuenta de que no era eso?» «Cuando me mostró la carpeta con toda la información de Elena. Nadie recopila tantos datos para una sorpresa. Ahí supe que era algo más serio». «¿Te habló de Carla?» «Al principio no, pero cuando empezamos a planear el trabajo del banco, se emborrachó una noche y me contó que ya había hecho algo similar antes, que Carla había sido reemplazada por otra mujer durante 6 meses antes de su accidente». «¿Qué pasó con esa otra mujer?» Vanessa tragó saliva. Roberto dijo que tuvo que eliminar a las dos, porque la segunda mujer empezó a hacer preguntas. El investigador y la doctora Herrera intercambiaron miradas. «¿Tenés alguna prueba de esto?», pregunté. Vanessa sacó un celular de su bolsillo. «Lo grabé todo. Tenía miedo de que también me matara cuando terminara el trabajo». Durante las siguientes 2 horas, escuchamos grabaciones que me helaron la sangre. Roberto describiendo en detalle cómo había matado a Carla después de vaciar sus cuentas, cómo había entrenado a la otra mujer para tomar su lugar, cómo había simulado el accidente cuando ella amenazó con confesar. «Elena es más fácil que Carla», decía Roberto en una de las grabaciones. «Carla era desconfiada. Elena es ingenua. Va a ser como sacar dulces de un bebé». Cuando terminaron las grabaciones, el investigador cerró su libreta. «Esto es suficiente para reabrir el caso de Carla y procesar a Roberto por doble homicidio premeditado». «¿Qué pasa con la fianza?», preguntó la doctora Herrera. «Cancelada. Roberto se queda en prisión hasta el juicio». Salí de la comisaría sintiéndome extraña, aliviada, pero también vacía. En el auto, la doctora Herrera rompió el silencio. «Elena, ¿cómo se siente sabiendo que estuvo casada con un asesino durante 37 años?» No respondí inmediatamente. ¿Cómo se supone que una se sienta después de descubrir que su vida entera había sido una mentira? «Me siento como si acabara de nacer», dije finalmente. Como si recién ahora estuviera conociendo al mundo real. ¿Y qué va a hacer ahora? Miré por la ventanilla. El cielo estaba despejándose después de una tormenta. Primero, voy a aprender a vivir sin miedo. Después, voy a asegurarme de que Roberto nunca pueda lastimar a otra mujer. Pero antes de eso, tenía que hacer algo más importante. Tenía que conocer a la verdadera Elena Morales. 6 meses después, me desperté sin miedo por primera vez en décadas. La nueva casa era pequeña pero mía. Cada mueble elegido por mí, cada color decidido según mis gustos reales, no los que Roberto había aprobado durante 37 años. Vanessa había cumplido su parte del acuerdo. Su testimonio había sido crucial para condenar a Roberto por el asesinato de Carla y el intento de asesinato contra mí. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. También habían encontrado a la otra mujer, la que había suplantado a Carla. Sus restos estaban enterrados en el patio trasero de nuestra antigua casa, junto con los de Carla. Yo había estado viviendo encima de un cementerio sin saberlo. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era mi nieta, Mariposa, que ahora venía a visitarme todos los sábados. «Abuela, traje tu postre favorito», dijo,
alzando una bolsa de la pastelería. Durante años, Roberto había insistido en que mi postre favorito era el tiramisú. Ahora sabía que me gustaban las medialunas con dulce de leche. «Contame qué hiciste esta semana», le dije mientras servía té. Mariposa tenía 16 años y una perspicacia que me asombraba. Había sido ella quien primero notó que algo andaba mal con Roberto. «Mamá dice que el abuelo escribía cartas desde la prisión», dijo, «que quería que yo fuera a visitarlo». «¿Quieres ir?» «No. Pero me pregunto, ¿por qué nunca me di cuenta de lo que era?» «Porque los depredadores como él son expertos en esconderse, incluso de las personas que los conocen mejor». «¿Vos sabías algo?» Sabía que algo no estaba bien, pero pensé que el problema era conmigo. Durante años creí que era demasiado sensible, demasiado paranoica. Mariposa tomó mi mano. ¿Te arrepentís de no haberte dado cuenta antes? Era una pregunta que me hacían todos. El psicólogo, la doctora Herrera, mis pocas amigas que habían permanecido después del escándalo. No, dije. Me arrepiento de haberme perdido a mí misma, pero no de haber sobrevivido. ¿Qué vas a hacer ahora? Sonreí. A los 62 años, finalmente tenía planes propios. Tu abuela va a estudiar psicología. Quiero ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo que yo pasé. ¿En serio? La universidad acepta estudiantes mayores. Ya me inscribí para el semestre que viene. Mariposa me abrazó. Estoy orgullosa de vos, abuela. Después de que se fue, me quedé en el jardín viendo el atardecer. Mi celular sonó. Era la doctora Herrera. Elena, tengo noticias. Roberto murió anoche en prisión. Esperé sentir algo. Alivio, tristeza, cierre. Pero solo sentí una extraña neutralidad. ¿Cómo? Ataque cardíaco. Natural según los médicos. ¿Y Vanessa? Sale en libertad condicional la próxima semana. Cumplió su parte del acuerdo. Después de colgar, caminé por mi pequeño jardín. Había plantado rosas rojas, mis flores favoritas. Roberto siempre había dicho que las rosas eran vulgares, que prefería los jazmines. Otro control que no había notado hasta que fue demasiado tarde. Al día siguiente recibí una carta inesperada. Era de Vanessa. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero necesito que sepas algo. Cuando Roberto me entrenaba para ser boss, me obligaba a estudiar videos tuyos durante horas. Al principio, solo veía gestos y maneras de caminar, pero después de meses, empecé a ver algo más. En tus ojos había una fuerza que él nunca notó, una dignidad que ninguna actuación podía replicar. Roberto creía que te conocía, pero nunca vio lo más importante de vos. Cuando te vi en el banco ese día, enfrentándolo sin miedo, supe que había estado tratando de imitar a alguien imposible de reemplazar. No espero perdón. Solo quería que supieras que tu verdadera identidad siempre estuvo ahí, esperando a que fueras lo suficientemente fuerte para reclamarla. Gracias por darme la oportunidad de hacer lo correcto. Vanessa. Doblé la carta y la guardé en mi escritorio. Junto a mi certificado de inscripción universitaria, los papeles del divorcio póstumo y una foto nueva. Yo sola, sonriendo genuinamente por primera vez en décadas. Esa noche, mientras revisaba los libros de texto de psicología que había comprado, me pregunté cuántas mujeres como yo había en el mundo. Cuántas vivían siendo sombras de sí mismas sin darse cuenta. Cuántas necesitarían ayuda para encontrar su camino de vuelta a casa. A los 62 años, finalmente sabía cuál era mi propósito. No era ser la esposa perfecta de Roberto Morales. Era ser Elena. Simplemente Elena. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Un año después, me gradué
como la estudiante de mayor edad en mi promoción de psicología. Mariposa estaba en primera fila, aplaudiendo cuando recibí mi diploma. A su lado, mi hija María lloraba de orgullo. Nunca pensaron que a los 63 años empezaría una carrera nueva. «Señora Morales», me dijo el decano después de la ceremonia, su tesis sobre manipulación psicológica en relaciones de largo plazo fue excepcional. ¿Ha considerado continuar con estudios de posgrado? Ya tengo trabajo esperándome, respondí. El Centro de Apoyo para Mujeres me había ofrecido un puesto como consejera. Mi primera paciente llegaría el lunes. Esa noche, en casa, revisé el expediente que me habían dado. Carmen, 58 años, casada desde hace 30. Su historia sonaba familiar. Esposo controlador, aislamiento gradual de amistades, pérdida de identidad propia. Pero Carmen había hecho algo que yo no. Había pedido ayuda antes de que fuera demasiado tarde. El lunes por la mañana, Carmen entró a mi oficina con pasos vacilantes. Era una mujer pequeña, de pelo gris y ojos inteligentes. Pero se disculpaba por todo. Por llegar temprano, por sentarse, por respirar fuerte. «No sé si esto sirva de algo», dijo. «Mi esposo dice que estoy exagerando». «¿Qué opina usted?», pregunté. Yo no sé qué opinar. Hace tanto tiempo que él piensa por mí. Durante la siguiente hora, Carmen me contó una historia que podría haber sido la mía. Un esposo que decidía todo, qué ropa usar, qué amigos conservar, hasta qué pensar sobre las noticias del día. «¿Sabe qué es lo que más me asusta?», me dijo al final de la sesión. «Contéme». «Que si me voy, no sabré quién soy. He sido la esposa de Eduardo durante tanto tiempo que no recuerdo quién era Carmen antes de casarme». «¿Carmen?», dije, inclinándome hacia adelante. «¿Puedo contarle mi historia?». Le conté todo. Roberto, Vanessa, los 37 años de manipulación. Cuando terminé, Carmen me miraba con ojos muy abiertos. «¿Y cómo hizo para reconstruirse?», preguntó. «Paso a paso, descubriendo pequeñas cosas. Que me gustaba el café negro, no con leche como él decía. Que prefería leer novelas, no biografías. Que mi color favorito era el verde, no el azul. ¿No tuvo miedo? Todos los días. Pero el miedo de vivir como yo misma era menor que el terror de seguir siendo un fantasma». Carmen se fue esa tarde con una tarea pequeña: elegir qué desayunar sin consultar con su esposo. 3 meses después, Carmen había alquilado un apartamento propio. 6 meses después, había empezado clases de pintura. Al año, me invitó a su primera exposición. «Esto es lo que pinto cuando nadie me dice qué hacer», me dijo, mostrándome un cuadro de una mujer emergiendo del agua. «Es hermoso», dije, y lo era. «Se llama Renacimiento a los 58», dijo Carmen. ¿Entiende por qué? Entendía perfectamente. En mis 3 años trabajando, en el centro, he ayudado a docenas de mujeres como Carmen, como yo. Mujeres que habían olvidado sus propios nombres bajo capas de control y manipulación. Algunas se van de sus matrimonios, otras aprenden a reclamar espacio dentro de ellos. Cada camino es diferente, pero el destino es el mismo: encontrar el camino de vuelta a sí mismas. La semana pasada recibí una carta de una mujer de Mendoza. Había leído sobre mi caso en el periódico y quería contarme que su esposo también había intentado reemplazarla. Pero ella había visto las señales a tiempo. «Gracias por hacer público lo que le pasó», escribía. «Su valor me salvó la vida». Esa noche, mientras leía su carta, me pregunté algo que me pregunto a menudo. ¿Cuántas mujeres más habría salvado Roberto si no lo hubiera detenido? No tengo respuesta para esa pregunta, pero sé que cada mujer que aprende a reconocerse a sí misma
Es una victoria contra todos los Roberto del mundo. Esta mañana, preparando mi consulta, encontré una foto vieja en el fondo de mi escritorio. Era de mi boda, hace 40 años. La mujer en esa foto sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Ya entonces, sin saberlo, había empezado a desaparecer. La miré durante un momento largo, luego la rompí en pedazos pequeños. Esa mujer había muerto hace años, pero Elena Morales, la verdadera, estaba más viva que nunca. A los 66 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Nadie puede robarte tu identidad si tú sabes exactamente quién eres. Y yo, por primera vez en mi vida, lo sabía.